licenciada. Hoy ya vemos poquitos, ¿verdad? Buenas tardes, Steven. Vamos a iniciar. ¿Se recuerdan? Estábamos trabajando en nuestro cuestionario. ¿Se recuerdan en qué pregunta nos quedamos? La 10 fue la última que vimos, licenciada. 10. Muchas gracias. Ese mensaje automático que envían es para grabar. Tactic dice, ¿verdad? Magali Gómez lo envía. Con eso graban la clase, ¿verdad, jóvenes? Me imagino yo. Muy bien. La pregunta número 10 es: ¿en qué momento debe pagarse el impuesto de timbre fiscal? Ejemplifique. No sé si terminaron de hacer su cuestionario. Buenas tardes, Licenciada. Fíjese que nos quedamos en la pregunta número 16. Muy bien. Escriba las tarifas específicas para cubrir el timbre notarial. A ver, vamos a escuchar a Steven. ¿Qué dice Steven? Buenas tardes, licenciada. Una pregunta nada más. ¿Van a venir casos prácticos en el examen en cuanto al tema de impuestos? Cálculos. Dice que no mucho le escuché. Pregunto que si... ¿Me escucha? Ahorita sí. Pregunto que si van a venir casos prácticos en cuanto a cálculos de impuestos y lo relacionado a lo que la última parte que vimos del contenido. En cuanto a práctica, no. Más que todo que conozcamos el contenido, ¿verdad? Ya la práctica la vamos a ver en Notariado 2. Cuando ya estemos redactando testimonios y aplicando a cada... Ahí sí vamos a ver casos, ¿verdad? A cada escritura, ya directamente qué impuesto vamos a cubrir. En Notariado 1 todavía no, más que todo contenido, ¿verdad? Y saber en cuanto a los impuestos. Pero aplicación directamente como caso hasta el otro trimestre. Ok, gracias. Muy bien, entonces nos tocaba la número 16. Escriba las tarifas específicas para cubrir el timbre notarial. Tengamos abiertas nuestras leyes, ¿verdad? Para poder nosotros terminar de hacer el ejercicio. ¿Cuáles serán las tarifas específicas para el timbre notarial? Busquemos ahí nuestras leyes. Los exámenes que hemos realizado los hemos hecho a las 7 de la noche. ¿Les parece que el final también lo hagamos a la misma hora? Por favor. ¿Qué dice Adela? Ronald escribe que sí, Beatriz también. ¿Qué dice Adela? Es que no mucho le escuché. Sí, por favor, Lisa, gracias. A las 7 de la noche sería genial. A las 7. Bueno, entonces les cuentan a sus compañeros, ¿verdad? Porque como veo que tienen ahí en su WhatsApp. Para que a las 7, como hicimos los otros dos exámenes, realicemos este también, ¿verdad? Muy bien, pues qué guapos jóvenes.
¿Cuáles son las tarifas específicas para cubrir el timbre notarial? Bueno, no sé si quieren que sigamos con el cuestionario o no, ¿verdad? Díganme ustedes. ¿O quieren estudiar su clase de mañana? Es que algunos todavía vamos de regreso a casa. Sí, pues. Muy bien, Crisley. Sí, no tienen sus leyes a la mano, ¿verdad? Muy bien, ¿qué dicen los demás? Yo lo que quiero es que aporten, ¿verdad? Que busquemos en el trabajo. Fíjese, Ligda, buenas noches, compañeros, buenas tardes, noches. Fíjese que voy de regreso, no tengo. No tenga pena, no, estoy los que manejando, sí. en Gracias, camino Ligda. algo, no se preocupen. Gracias, Ligda. Yo para los que, más que todos los que están prácticamente teniendo el tiempo de virtual de clase, ¿verdad? Porque la idea es que aportemos, que busquemos, ¿verdad? Y si no, pues si quieren, pues dejamos el periodo, ¿verdad? Para que estudien para su clase de mañana. ¿Qué dicen los que están presentes? Víctor, lo podemos terminar de responder en clase el jueves. Es que el jueves ya no hay clase. Porque, vamos a ver, hoy es 23, ¿verdad? Ustedes tienen examen, ¿qué día? Viernes. Sí, mañana y el viernes. Después del viernes. Pero va a pasar lo mismo porque como tienen examen el viernes, ¿verdad? Y acá lo importante es que contestemos las preguntas, ¿verdad? Porque eso es lo que haríamos ahorita. Leer las preguntas y buscar en nuestra ley, ¿verdad? Sería la misma temática, la misma forma. Igual sería el mismo el jueves, 25. Sería lo mismo, pero como también tienen examen el 26, ¿verdad? Nos pasaría lo mismo. Acá más que todo es que contestemos, terminemos de contestar las preguntas para completar nuestro cuestionario. Son 12 preguntas son las que hacen falta. Entonces podríamos terminarlas de contestar cuando ustedes ya puedan, ¿verdad? Lo importante es que nos pongamos de acuerdo. A ver, vamos a escuchar a Jackie. Hola, Linda, muy buenas tardes. Pues a mí me encantaría terminar el cuestionario, solo que yo voy para mi casa unos 10 minutos que nos den tal vez para que lleguemos a casa. Fíjese, Jacqueline, que se oye entrecortada la conversación. Usted como que va para la casa, algo así, le escuché. Creo que la mayoría vamos a nuestra casa, Sí, pues. Sí, no hay pena, ¿verdad? No, yo lo que les decía es de que, pues si quieren, terminan ustedes el cuestionario, ¿verdad? Para que todos tranquilamente puedan continuar con sus actividades, ¿verdad? Pero más que todo, pues, yo entiendo que tienen también mañana y que lo que quieren estudiar es el tema de mañana, ¿verdad? Lick, mañana nosotros ya no tenemos examen. No tienen examen mañana. No, porque nosotros presentamos. Es el miércoles. Nosotros presentamos Pero hoy es martes. Derecho Penal, un juicio, un debate, licenciado. ¿Cuándo? El miércoles. No, era en grupo, licenciada, y era para pasar en diferentes horarios y ya pasamos, bueno, creo que ya pasaron todos los grupos. La verdad no estoy segura. Mañana está programado un grupo en su debate, pero la mayoría ya pasó. Sí, pues. Licenciada, muy buenas tardes. Disculpe con una consulta.
¿Lo que va a venir en el parcial es todo lo que vimos en el semestre o las últimas diapositivas que mandó a Claro? Vamos a trabajar la mayor parte de preguntas sobre los últimos 3 puntos que no hemos evaluado. Y siempre pregunta de los otros temas, ¿verdad? Ya. Que los que estamos presentes tienen sus leyes, no tienen sus leyes. La ley de timbres forenses, licenciada. Ajá. Notarial. Ajá. Sí, yo la tengo por acá. ¿Y la ley del timbre fiscal y la del IVA? Esa ahorita la mano no la tengo. Ahorita no la tengo. Solo la de timbres forenses. Además no las tiene. Acá preguntan de la pregunta 11. La 11 es, ¿cuál es la forma de pago del impuesto de timbre fiscal? Esa es de la ley del timbre. Sí, es la... Muy bien, Beatriz, de acuerdo. Sí, es la 17, Crisley. La pregunta 11 y su respuesta es la 17. Bueno. Entonces, estábamos con la pregunta 16. Escriba las tarifas específicas para cubrir el timbre notarial. ¿Cuáles serán las tarifas específicas para cubrir el timbre notarial? Busquemos en nuestra ley de timbre forense y timbre notarial. Las tarifas específicas. Es el artículo 3, licenciada. Muy bien. ¿Cuáles son exactamente? Ahorita se lo va a dar. Muy bien. Artículo 3. El impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. El numeral 1. Timbre forense en las demandas, peticiones o memoriales que de conformidad con las leyes deben de ser auxiliados por abogado, o en cualquiera otros escritos o peticiones suscritos por dichos profesionales en ejercicio de su profesión. Se empleará el timbre forense, cuyo valor será de 1 quetzal por cada hoja. 2. Timbre notarial, sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Inciso A. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior. Inciso B. Contratos de valor indeterminado y protocolizaciones, 10 quetzales. Inciso C. Actas notariales y de legalización de firmas o documentos de 10 quetzales. Inciso D. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Inciso E. En las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución, y en la resolución que termine el asunto, 10 quetzales. El timbre notarial se cancelará de la siguiente manera. 1. Timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolo. 2. En actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopia de documentos se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. 3. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad, y en los testamentos cerrados, en el testimonio especial de razón notarial. 4. En las resoluciones notariales se fijarán al margen de las mismas. Eso es todo, licenciado.
Sí, ahora, ¿cuáles son la respuesta de la 16? ¿Cuáles serán las tarifas específicas del timbre notarial? Licenciada, sería el inciso 2 y luego la literal A, que son los contratos de valor determinado, los contratos de valor indeterminado y protocolaciones. Inciso C, actas notariales y legalización de firmas o documentos. El inciso D y el inciso E. Sí. Sería el numeral 2, básicamente. Las tarifas específicas serían 10 quetzales para contratos de valor indeterminado y protocolaciones. Es que creo que aquí pregunta las tarifas específicas. Exacto, a eso se refiere, sí. Cuando respondamos, ahorita pues lo estamos platicando así, estamos diciendo el numeral 2, literales A, B, C y D, ¿verdad? Por ejemplo. Pero en el examen tenemos que responder primero, ¿verdad? Y si después preguntamos la base legal, entonces pues la base legal. Sí, como dice Adriana, acá son tarifas específicas, son los que tienen ya un valor tasado. Por ejemplo, en protocolaciones, 10 quetzales. Actas notariales y de legalizaciones de firmas o copias, 10 quetzales. En testamentos y donaciones, 25 quetzales. Y en resoluciones de trámite, 2 quetzales. Y resoluciones que terminen el asunto, 10 quetzales. O sea, son las que de una vez nos dan una tasación. ¿Cuánto de lo que vamos a cubrir? Porque el que leímos en la literal A es la regla o norma. Que si es un contrato de valor determinado, vamos a cubrir el 2 premial. Y tenemos que tomar en cuenta que no puede bajar del límite mínimo de 1 quetzal ni exceder del límite máximo de 300 quetzales. Y que si es de valor indeterminado, 10 quetzales. Esa sería la norma general, ¿verdad? Las demás ya son valores tasados. Muy bien, veamos la que sigue. ¿Cómo se cancela el timbre notarial? ¿Cómo lo cancelamos? Es igual en el artículo 3, licenciada. Después de la literal E. Ajá, pero ¿cuál es la forma? A ver, veamos. Aquí dice que el timbre notarial se cancelará de la siguiente manera. Se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. En actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopia de documentos, se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad y en los testamentos cerrados en el testimonio especial de la razón notarial. En las resoluciones notariales se fijarán al margen de las mismas. Eso es lo que indica este artículo, licenciada. Exacto, esa es la forma de cancelarlo, ¿verdad? O sea, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Dónde lo vamos a colocar? En otras palabras. Muy bien. Y está en el artículo 3 también. Exacto. Muy bien, vamos a continuar. La pregunta 18, ¿qué actos o contratos notariales deben cubrir impuesto al valor agregado IVA? Licenciada, considero que es el artículo 1 de Ley del Impuesto al Valor Agregado. ¿Qué establece el 1? Ahorita se lo va a decir.
De la materia del impuesto se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos gravados por las normas de la presente ley, cuya administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la Dirección General de Rentas Internas. Gracias, Suni. Ahora aquí estamos escuchando que es una forma general sobre los actos y contratos grabados por las normas de la ley, de la presente ley. Pero la pregunta se refiere, ¿qué actos o contratos notariales deben cubrir el impuesto al valor agregado? Estaría en el artículo 3, licenciada, del hecho generador. El impuesto es generado por... ¿Cuáles son los actos o contratos? El número 1, la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. El número 2, la prestación de servicios en el territorio nacional. El número 3, las importaciones. ¿Será que las importaciones el notario tendrá que ver ahí? De las importaciones, creo que no, licenciada. Muy bien, entonces ese no sería acto o contrato notarial. Muy bien. Solo el 1 y el 2. Ajá. Y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles es el numeral 4. Ajá. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo la que se efectúen con ocasión de la partición de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso. Muy bien. El numeral 6, los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socios, directores o empleados de la respectiva empresa para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa o la autoprestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. ¿Será que aplicamos ese al notariado? ¿Se está refiriendo efectuado por un contribuyente o por el propietario? No, ahorita ese no. Muy bien, este no, ¿verdad? Muy bien, continúe. No. Continúe con el 7, licenciada. La destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, salvo cuando se trate de bienes perecederos, casos fortuitos de fuerza mayor o delitos contra el patrimonio. Cuando se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, debe hacerse constar lo ocurrido en acta notarial. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí corresponde. Notarial. Muy bien. Ahí está siendo más específico, ¿verdad? Si se trata de casos de delitos contra el patrimonio, se deberá comprobar mediante certificación de la denuncia presentada ante las autoridades policiales y que hayan sido ratificadas en el juzgado correspondiente. En cualquier caso, deberán registrarse estos hechos en la contabilidad fidedigna en forma cronológica. Entonces, el numeral 7 sí, ¿verdad, licenciada? El numeral Cuando 7. se trata de este caso, ¿verdad? Cuando se trata de faltante de inventario y lo hacen constar en acta notaria. Correcto. Numeral 8. La primera venta o permuta de bienes inmuebles. Numeral 9. La donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Numeral 10. La aportación de bienes inmuebles a sociedades al tenor de lo establecido en el numeral 3, literal D, del artículo 7 de esta ley. Muy bien, Rudy. Entonces, esos serían actos o contratos notariales. Menos el 3 y el 8, ¿verdad? Que eso no es donde intervenga el notario. ¿Qué manda, Bayra? Habíamos dicho el número 3 y el número 6. Ah, 6, sí. Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente. Ajá, sí. Correcto. 3 y 6, ¿verdad? Muy bien. Así es, licenciada. Vamos a escuchar a Yolanda. ¿Qué dice Yolanda? Creo que Yolanda había levantado la mano.
Estamos respondiendo el cuestionario, Oscar. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos tocaría la pregunta 19. En cuanto a la ley del impuesto al valor agregado, escriba en qué momento debe cubrirse el impuesto. Lita sería el artículo 4. Ajá. Veremos ahí cuál es la parte que nos interesa. Sería el cuarto párrafo que dice, en caso de conforme a la ley, la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testamento que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura bajo la responsabilidad del comprador. Muy bien. Compañera, disculpa, ¿qué artículo dijiste? El artículo 4 estamos leyendo. Ahora, el 1 también se adecua, ¿verdad? Sí, así es, licenciada, porque ahí habla de que es en la fecha de la emisión de la factura. Ajá. También el segundo párrafo, ¿verdad? Por la prestación de servicios en la fecha de la emisión de la factura. Si no se ha emitido factura, el impuesto debe pagarse en la fecha en que el contribuyente perciba la remuneración. Y también el que sigue, ¿verdad? En el caso de la venta o permuta de vehículos automotores, conforme lo dispone el artículo 57. Veamos el 57. El 57. ¿Sí me escuchan? ¿Qué manda? Siempre del... Siempre de la ley del IVA, sí. 57, ¿de forma de pago, Lita? ¿Manda? Fecha y forma de pago. El primer párrafo. Ok, establece que en la enajenación, venta, permuta o donación entre vivos de vehículos automotores terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente al año en curso o del año anterior al año en curso, si el vendedor, permutante o donante es contribuyente registrado como importador, distribuidor, representante, franquiciatario o concesionario, o si es un importador ocasional o temporal. El impuesto se determinará aplicando la tarifa establecida en el artículo 10 de esta ley y se pagará en el momento de la venta, permuta o donación para que el importador o distribuidor recupere el crédito fiscal por el impuesto que pagó en el acto de la nacionalización. Gracias, Jacqueline. Entonces, es en el momento de la venta o permuta o donación, ¿verdad? Venta, permuta o donación. Y con base al artículo 10, ¿verdad? El 10 se refiere a la tarifa única, que es el 12%. Luego lo que había leído la jovencita, ¿verdad? En caso de que conforme a la ley la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. Cuando nosotros autorizamos una escritura pública, tenemos 15 días para efectuar el pago del impuesto.
También el numeral 3, de las adjudicaciones en el momento en que se documente o entregue el bien respectivo. Y el numeral 5, en los arrendamientos y en la prestación de servicios periódicos al término de cada periodo, fijado para el pago de la renta o remuneración efectivamente percibida. En el caso de arrendamientos, ¿verdad? Entonces, al término de cada periodo habría que extender la factura y en ese momento entonces ya se está pagando el IVA. La pregunta 20. Escriba los actos, los casos notariales que estén exentos del impuesto al valor agregado IVA. Casos notariales donde estén exentos de IVA. Artículo 7, numeral 3, licenciada. Artículo 7, numeral 3. Muy bien. Ellos están exentos, ¿verdad? Las fusiones de sociedades, herencias, legados y donaciones por causa de muerte, la aportación de bienes muebles a sociedades, la aportación de inmuebles a sociedades. Y ya tenemos uno. Vamos a escuchar a Jacqueline. Muy bien. El numeral 6, ¿no, licenciada? No, porque son títulos de crédito. Eso más que todo es mercantil. Ok, gracias. Muy bien. El numeral 9 también es mercantil. Vamos a ver, el 9 establece los aportes y donaciones a asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, culturales, de asistencia o de servicio social, y las religiosas no lucrativas constituidas legalmente y debidamente registradas como tales. No, porque digamos el notario no son aportes, dice aportes y donaciones. Sí, eso se registra de otra manera, ¿verdad, De otra licenciada? forma, sí, sí. El anterior tal vez, Rudy, Byron. La constitución de fideicomiso y la devolución de los bienes fideicometidos al fideicomitente.
Licenciada, buena tarde. En numeral 12. El 12, leamos el 12. Ese es específico, ¿verdad? De exención. Muy bien. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor, Mariela. Dice, la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no exceda de 250.000 quetzales y la de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados cuyo valor no exceda de 120.000 quetzales. Además, el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva, a excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior, la segunda y subsiguiente transferencia de dominio de viviendas por cualquier título. Tributarán conforme a la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Muy bien, esta es una exención muy importante, ¿verdad? Pero para que encuadre también el núcleo familiar, debe presentar constancias de que no tienen vivienda para que pueda encuadrarse y aplicar esa exención. Muy bien. Entonces tenemos el numeral 12, el 8 y el 13. Nos tocaría la 21. Los tímperes o estampillas específicas que se adhieran a testimonio notarial, ¿cómo se inutilizan? ¿Cómo inutilizamos las estampillas notariales? Ligda, fíjese que yo encontré en el artículo 7 del reglamento de la ley de timbre forense y notarial, timbre notarial, dice del uso y la inutilización. Los abogados y notarios inutilizarán las estampillas mediante perforación o el sello del profesional en las mismas. Está muy bien la respuesta. Artículo 7 del reglamento. Entonces, ¿cómo las vamos a inutilizar? Perforándolas, como dijo. O poniendo el sello encima de la estampilla. O poniendo el sello, muy bien. Si nosotros perforamos, tenemos que tener cuidado que no perforemos el número. A veces tienen número los timbres, ¿verdad? Si tuviera número, entonces hay que tener cuidado no perforar los números. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta 22. ¿Cuál es el objeto del reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos? ¿Cuál es el objeto? Artículo 1, Ligda. Muy bien, Jacqueline, leámoslo, por favor. El presente reglamento desarrolla lo relativo al procedimiento de cobro administrativo del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. Muy bien. Esa es la respuesta. Desarrollar lo relativo al procedimiento de cobro administrativo del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. La siguiente pregunta, ¿cómo se entiende o consideran las segundas y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles? Ligda es el artículo 3 del reglamento. Muy bien, ¿qué establece el 3? Dice, las que consten en el registro general de la propiedad después de la primera inscripción del dominio a cualquier título.
operada en dicho registro de conformidad con lo establecido en el artículo 1130 del Decreto Ley 106, Jefe de Gobierno de la República, Código Civil. Muy bien, entonces van a ser las que constan en el registro después de la primera inscripción de dominio. Todas las demás, a continuación, van a ser sus siguientes ventas. Segunda y subsiguiente. Y para eso tenemos que pedir una certificación o un historial, ¿verdad? Para conocer el estado de la finca y ver realmente si es una primera venta o si es subsiguiente o segunda. Es el artículo 3003. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para adherir los timbres fiscales? Artículo 4 de la ley ¿Qué establece? del impuesto. Establece que los timbres fiscales deberán pegarse a los documentos de manera que la parte principal quede adherida al original del documento y el talón de los mismos al duplicado o al talón del propio documento. Cuando se trate de documentos que no tengan talón duplicado, los timbres deberán adherirse íntegros al documento de que se trate. Acá lo que tenemos que tener cuidado es no sobreponer los timbres, ¿verdad? Si estamos colocando 10 timbres de 100 que salen, por ejemplo, ahora tenemos que ponerlos un poco separaditos, de manera que no queden sobrepuestos. ¿Qué artículo fue, compañeros? Perdón. Artículo 4 del reglamento de la ley de impuesto de timbres fiscales. Gracias. Para esa pregunta no sería el 6, el artículo 6. Sí, no sería el 4, sino el 6. Sí, esa misma duda tenía yo, Lico, que ya tengo el artículo 6. Sí, porque acá la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para adherir los timbres fiscales? Y el 6 lo establece directamente, ¿verdad? De la pregunta 24 es la 6 del reglamento. Gracias, Ligda. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿en qué se utilizará el producto recaudado del impuesto de timbre notarial? Artículo 8, licenciada, de la ley. Buenas tardes. ¿Qué dice el 2? El 8, el artículo 8, dice, para el pago de impuesto en efectivo deberá utilizarse los medios que la administración tributaria paga. Ah, perdón, me equivoqué. No es eso. Lic, yo tengo el artículo 2 de ley de timbre forense y timbre notarial. Ajá, leamos el 2. Bueno, solamente en el desarrollo de los programas de prestaciones sociales establecidas a favor de sus miembros, colegiados activos que contribuyan a su mantenimiento con sujeción a los reglamentos que determinará su naturaleza, orden, métodos y planes que se han de seguir para la aplicación de los respectivos programas de prestación. Lic, esa ya tengo mi respuesta, no, ahorita no estoy viendo la ley. Sí, pero sí es el 2. Cuando se refiere a que se empleará su producto solamente en el desarrollo de los programas de prestaciones sociales establecidas, ¿verdad? Y todo lo demás que establece después. Es el artículo 2. ¿Cuál es? La siguiente pregunta es la 26. ¿Cuáles son las normas que rigen el cumplimiento efectivo del impuesto de timbre notarial?
Dicta el artículo 6 de la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial. Leamos el 6, por favor. Para el cumplimiento efectivo de la presente ley se establecen las siguientes normas. Inciso A. Los tribunales de justicia y las oficinas públicas rechazarán de plano de las demandas, peticiones, memoriales y demás documentos que se les presenten sin llevar debidamente adheridos y cancelados mediante perforación o sello del profesional los timbres forenses o notariales en el monto respectivo establecido por esta ley. B. La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala designará a su costa el personal que considere necesario para que verifique en el Archivo General de Protocolos el correcto y exacto pago del timbre notarial en los testimonios especiales correspondientes. Colaborará bajo las órdenes directas del director general de dicha dependencia en cualquier labor que tienda al cumplimiento de esta ley y de cualquier otra norma legal o reglamentaria atinente al plan de prestaciones que para el efecto emita el colegio. C. Los jueces de primera instancia en los departamentos del país tienen la obligación de recibir los testimonios especiales que por su medio los notarios deben enviar al Archivo General de Protocolos. El empleado designado por el Colegio de Abogados y Notarios ante el Archivo General de Protocolos es responsable de velar por el cumplimiento del notario en el pago del valor del timbre notarial en sus testimonios especiales. Gracias. Sí, acá Malvin estaba haciendo un comentario que el inciso A lo tiene derogado. ¿Cómo lo tenemos los demás? Sí, licenciada, está derogado. También derogado, licenciada. Muy bien, entonces hay que chequear eso, ¿verdad? Que la literal A está derogada. Bueno, es declarado inconstitucional, dice el inciso A por el expediente número 1434-96 del 14 de diciembre del 96. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Seguimos? Sí, Muy bien. La siguiente, ¿de qué color y valor son los timbres notariales? Lick, yo tengo una respuesta, pero no tengo el fundamento legal. Vamos a ver, Suni. ¿De qué color y valor son los timbres notariales, verdad, Lick? Ajá. Bueno, lo que yo encontré es que el color negro es de un quetzal, amarillo de 5, azul de 10, verde de 25 y café de 50 y morado de 100, pero yo lo busqué en Google prácticamente, no tengo fundamento. Ah, bueno. Miren, es importante que tengamos nuestra ley, ¿verdad? Adriana escribió acá, escribe que es el artículo 4 del reglamento. Y también se establece en el párrafo que sigue, los timbres de 25, 50 y 100 quetzales llevarán además impresos la serie y el orden que les corresponda para su control y administración.
Es importante que tengan sus leyes, ¿verdad? Porque así las van manejando. La siguiente pregunta. ¿De qué color y valor son los timbres fiscales? Los timbres notariales, artículo 4 del reglamento. Muy bien, Helen escribe artículo 3 de la resolución. A ver quién puede leerlos. Es de una resolución que yo les di, Jacqueline, que es la resolución. El artículo 3, licenciada, Sí, sí. que dice de 50 centavos, gris, de 1 quetzal, rojo geranio, de 2, verde oscuro, de 5, amarillo, de 10, violeta, 25, rojo cadmio, anaranjado, y de 100, verde claro. Gracias, Sonia. Es la resolución número SAT-DSI-806-2013. Muy bien, la pregunta que sí. El impuesto de timbre forense y timbre notarial lo cubrirán los abogados y notarios en el ejercicio de su profesión. ¿Quiénes se exceptúan del impuesto al que se refiere esta ley? Artículo 7, licenciada. Muy bien, Sergio, escuchemos el 7. Quedan exceptuados de la obligación de cubrir los timbres creados por esta ley los abogados y notarios que actúen en el desempeño de sus atribuciones como funcionarios públicos y devenguen sueldos del Estado, así como los abogados asesores de los bufetes populares de las universidades del país. Muy bien, gracias, Sergio. El artículo 7 de la ley, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Yolanda. ¿Qué dice Yolanda? Perdón, licenciada, fue un accidente. A ver, no tenga pena. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la pregunta 30. El anterior fue el artículo 7 del reglamento de la ley de timbre forense y timbre notarial. El artículo 3 de la ley de timbre forense y notarial, inciso tercero, en cuanto a la forma de cancelar los timbres, se establece: en los testamentos y donaciones por causa de muerte se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad. ¿Qué datos debe contener la plica de la pregunta?
Pueden remitirse al artículo 37 del Código de Notariado. Dice, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. Gracias, Adriana. Entonces, esos son los datos que tenemos que consignar en la plica. Por ahí alguien escribió que nos habíamos quedado en la pregunta 10. ¿Quién sería? Yo pregunté y me dijeron que a partir de la 16. No sé si alguien... No, Ligda, nos quedamos en la 10, Ligda. En la 10, bueno. Dan, perdón, fui yo la que había hecho la 16, pero equivocadamente lo dije. No hay pena, ahorita podemos regresar. Veamos entonces la 10. ¿En qué momento debe pagarse el impuesto de timbre fiscal? Ejemplifique. Con su ley del timbre fiscal. Licenciada, ahí sería en una compraventa cuando se efectúa el testamento correspondiente, artículo 16, numeral 1 y 2. Sí, ese es el momento. Pero es importante que lo digamos, ¿verdad? Sería en las escrituras públicas afectas cuando se compulsa el testimonio, ¿verdad? O sea, en el momento en que estamos extendiendo el testimonio es cuando lo vamos a cubrir. Ese es el momento. Nosotros autorizamos una escritura pública y si vamos a extenderlo por el sistema de fotocopias, fotocopiamos la escritura y emitimos la razón final. Para poder emitir la razón final necesitamos tener el documento de pago del impuesto. Si lo vamos a pagar con timbres fiscales, pues tendríamos que tener las estampillas. Y si lo vamos a pagar en efectivo, pues el recibo de pago donde ya lo pagamos. Porque en la razón final vamos a hacer constar qué impuesto cubrimos y cómo lo cubrimos. Entonces tenemos que tener ya en nuestras manos el pago en efectivo o los timbres fiscales, ¿verdad? Para efecto de pago del impuesto. Porque tenemos que cubrirlo cuando se compulse. Y para compulsarlo tenemos que tener ya el pago del impuesto. Y los documentos otorgados en el extranjero se van a cubrir en el propio documento, previo a su protocolización. Estamos con el artículo 16, no es del reglamento, sino de la ley. Alguien escribió aquí del reglamento, es la ley. Muy bien, esos serían los momentos. ¿Verdad? La siguiente sería, ¿cuál es la forma de pago del impuesto de timbre fiscal? Licenciada sería... Artículo 17.
Muy bien. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería la forma del pago? Licenciada, yo no sé si estaría bien, pero yo sé que la forma de pago sería adheriendo a timbres fiscales por medio de máquinas estampadoras o en efectivo. Ajá, o en efectivo en las cajas En fiscales. las cajas fiscales, en cualquier banco del sistema nacional, conforme a este cuerpo legal y su reglamento. Ajá, sí. Una es adhiriendo timbres fiscales. Si estamos comprando estampillas, pues lo vamos a cubrir pegando las estampillas que cubren la cantidad de impuesto que, al que está afecto ese contrato o ese acto. Y por medio de máquinas estampadoras o en efectivo en las cajas fiscales o en cualquier banco del sistema nacional, conforme a este cuerpo legal y su reglamento. Podemos cubrirlo en efectivo en los bancos del sistema, ¿verdad? Máquinas estampadoras, yo nunca las he conocido, creo que no existen. No sé si alguien las conoce. Pero una forma sería adhiriendo a timbres fiscales y la otra, el pago en efectivo en las cajas fiscales o en cualquier banco del sistema. Es el artículo 17. La 12. Cuando la ley o el reglamento no especifique una modalidad especial para el pago del impuesto, ¿cómo debe cubrirse el mismo? Licenciada, yo agregué el artículo 18, que es en efectivo o mediante cheque certificado de caja o gerencia. No sé si estoy bien. Sí, está bien. Y también en la parte final de este párrafo se establece o comprando las especies y adhiriendo en la forma usual. Es en efectivo, mediante cheques o comprando estampillas, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Tocaría la 12, ¿verdad? Cuando la ley o el reglamento, esa ya es la que acabamos de pasar, la 13. ¿Cuándo deberá pagarse el impuesto de timbre fiscal obligatoriamente efectivo? ¿Cuándo deberá pagarse el impuesto de timbre fiscal obligatoriamente en efectivo? Licenciada, yo no sé, pero en ese artículo 18, yo agregué en el último párrafo que dice, cuando el impuesto a pagar conforme a lo que establece la presente ley sea mayor de 3.000 quetzales exactos, 3.001 quetzales exactos, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo en los bancos del sistema, en las instituciones autorizadas para el efecto. Pero no sé. Gracias, Mariela. Sí, si el timbre fiscal es lo que vamos a pagar, por ejemplo, en las segundas ventas, ¿verdad? Es el 3%. Y al hacer el cálculo nos sale más de 3.001, no podemos comprar estampillas porque se pasa del valor que ellos permiten. Hasta 3.001 permiten ellos comprar en estampillas. Pero si se pasa, entonces hay que pagarlo obligatoriamente en efectivo. A partir de 3.002, digamos, ya tendríamos que pagarlo en efectivo. Ya no podemos comprar estampillas. Ahora, si fuera IVA, sí, porque el IVA no tiene esa limitante. La 14. ¿Cómo se cubre el impuesto de timbre fiscal en los testimonios de las escrituras públicas? Explique. Licenciada, yo encontré que dice que, ay Dios, pero no puse el artículo. Solo sí, en caso que se tenga que cubrir el impuesto de renta o timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y cifrar el número de cada uno de los timbres que utilice. Pero ahí me quedé y no puse el artículo, pero no sé si está bien. Solo tomó el segundo párrafo y nos hace falta el primero. En el primero se establece, es el artículo 19. En los testimonios de las escrituras públicas autorizadas por notario,
el impuesto podrá pagarse en cualquiera de las formas previstas en esta ley. Y si el testimonio se extendiere mediante reproducciones gráficas, o sea, fotocopias, hechas por procedimientos mecánicos o electrónicos, fieles del original del protocolo del notario, el impuesto se cubrirá en la razón del testimonio correspondiente. Por eso que en la razón es donde vamos a consignar qué impuesto estamos cubriendo y cómo lo estamos cubriendo. Cabal es ahí en la razón final. Y el segundo párrafo, que es el que leyó Mariela, en el caso de que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo a timbres fiscales, el notario está obligado a colocar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. Si lo estamos cubriendo el impuesto a través de estampillas fiscales, tenemos obligación de indicar el monto de cuántos o cuál es el valor de los timbres y el número de cada uno de ellos. Antes de pegarlo tenemos que consignarlo, ¿verdad? Muy bien. La 15. ¿Cuál es la norma o regla para cubrir el timbre notarial en todo acto o contrato autorizado por notario? ¿Cuál es la norma o regla? Licenciada, aquí aplicaría el artículo 3 de la ley de timbre forense. Pero recuerden que no podemos decir solo el artículo 3, sino ¿cuál será la norma ahí, Sonia? Entonces, el impuesto se pagará en forma y modo que a continuación se determine. Timbre forense en las demandas, peticiones o memoriales que de conformidad con las leyes deben ser auxiliadas por abogado o en cualesquiera otros escritos o petición suscrito por dichas profesionales en ejercicio de su profesión. Se empleará el timbre forense cuyo valor será de 1 quetzal por cada hoja. El timbre notarial sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. A. Contrato de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá el límite máximo de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a las otras inmediata superior. B. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, 10 quetzales. Actas notariales y de legalización de firmas y documentos, 10 quetzales. D. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Inciso E. En las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución y en resolución que termine el asunto de 10 quetzales. El timbre notarial se cancelará de la siguiente manera. Esto es el artículo, licenciada. Sonia, leímos todo el artículo, pero ¿cuál será la norma? Hay una norma que nos dice cómo vamos a calcular el timbre notarial. Es el primero, el timbre se adherirá, no cómo calcularlo. Sí, esa sería la norma. ¿Cómo lo va a calcular usted? Porque la pregunta es, ¿cuál es la norma o regla para cubrir el timbre notarial en todo acto o contrato autorizado por notario? Es lo general, digamos. LIC podría ser el artículo 1. ¿Qué sale es el 1? Se crea un impuesto que cubrirán los abogados y notarios en ejercicio de sus profesiones. Dicho impuesto se recaudará por medio de timbres o estampillas específicas para el efecto que se denominarán según su clase y objeto. Ahí no tenemos una norma. La norma es la que nos establece cómo podemos nosotros determinar el impuesto. ¿Cómo vamos a determinar el impuesto de una escritura pública de valor determinado, por ejemplo? ¿Cómo vamos a determinar el impuesto de una escritura pública de valor indeterminado? Licenciada, el artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado, ¿no es? No, porque estamos hablando del timbre
a ver, era... ¿Qué pregunta estábamos viendo? La 15, ¿verdad? ¿Cuál es la norma o regla para cubrir el timbre notarial? El timbre notarial únicamente va a estar en la ley del timbre forense y timbre notarial. Entonces, la norma o regla, vamos a escuchar ahí aquí. Perdón, Erika, será el artículo número 3 en la literal B, donde establece que los contratos de valor indeterminado y protocolizaciones son de 10 quetzales. Ahí hay una parte de la norma y una tasada, que es la protocolización. Ahora, la norma en sí es qué es lo que nos va a decir cómo vamos a determinar el impuesto. Y la norma es que en contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá el límite máximo de 300 quetzales. Y los contratos de valor indeterminado van a cubrir 10 quetzales. Esa sería la norma. Bueno, a partir de la 16 fue que empezamos, ahí ya terminamos entonces nuestro cuestionario. ¿Dudas, chicos? Perdón, licenciada, entonces en esta pregunta, ¿cuál sería el artículo? El artículo... Sigue siendo el artículo 3, Linda, literal A. Exacto, siempre sigue siendo el 3. Artículo 3, numeral 2, literal A y B. Porque nos da la norma, cómo vamos a determinar en contratos determinados, de valor determinado, y en contratos de valor indeterminado. Esa sería la norma. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? Muy bien, con esto terminamos nuestro ejercicio de las leyes tributarias que tienen relación con el derecho notarial. El examen nuestro es el 30. Es martes, ¿verdad? El 30 y habíamos platicado al inicio con los jóvenes que estaban presentes que hemos hecho con anterioridad los exámenes a las 7 de la noche. Entonces, en igual forma haríamos ¿verdad? A las 7 de la noche. ¿Qué quiere decir Carlos? Le doy la palabra. Gracias, licenciada. Buenas noches. Perdone, fíjese que yo no me conecté a la clase pasada, pero quisiera saber cómo puedo hacer para ver si tengo los puntos de las pruebas cortas que usted realizó. ¿Sería a su correo o a coordinación? Al correo institucional. Ah, bueno. Pero entonces. los punteos ya viene unificado. Ya está incluida la nota. Sí. Porque solamente una tiene ponderación, ¿verdad? Lo de la historia. Ajá. Los demás cuestionarios que hicimos solo eran para repaso. Bueno, está bien. Gracias, muy amable. De acuerdo. Para servir. Bueno, entonces nos miramos el día 30 a las 7 de la noche para hacer nuestra prueba. Gracias, Lick, por todo su conocimiento. Buenas noches. Para servirles jóvenes, estudien bastante para ir avanzando, ¿verdad? Y graduarse pronto. Gracias, Lita. Feliz noche. Gracias por todo, licenciada. Bendiciones. Igualmente, Sergio. Feliz noche. Feliz noche, Otto. Feliz Feliz noche, noche, Lita. licenciada. Gracias. Feliz noche, Rudy. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada, por todo. Gracias, licenciada, Muchas por gracias los por su conocimientos apoyo. compartidos. A la orden, Las jóvenes. cartas y Ligda, bendiciones. Gracias, Byron, Feliz igualmente. noche, hasta luego. Gracias. Adiós. Sí, mucho gusto de conocerlos, ¿verdad? Realmente no es como las clases presenciales, ¿verdad? Que uno se puede ver. Yo sé a la orden. A la orden, Yolanda.
Bendiciones también para todos. Que les vaya muy bien esos exámenes.